Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos. Aquí les habla el Guerrero de Dios. El mensaje o prédica que voy a impartir hoy día es sobre la armadura de Dios, cómo pelear en la guerra espiritual. Entonces voy a mencionar como preámbulo, amados hermanos, que una vez que ya estamos firmes en el Señor y que ya tienes suficiente conocimiento, una vez que le descubres al diablo, él tratará de acecharte, de hacerte caer lanzándote dardos de fuego de espíritus inmundos. Él quiere que caigas en el pecado, así como Dios te inyecta fuerza cuando ya no puedes más, cuando estás pasando tribulación. El diablo también te inyecta el pecado de la repetición para que caigas en el mismo pecado que te ha estado esclavizando por mucho tiempo. Esto sucede cuando el cristiano lee la Biblia y cada vez que lees la Biblia te enteras de la verdad, y al hacer eso irás adquiriendo también fortaleza y te irás enterando de la verdad que el diablo no quiere que sepas. Él quiere mantenerte apartado de la verdad y por eso tratará de atacarte cada vez con más fuerza. Cada que llegas a un nivel espiritual más alto, el diablo manda a sus demonios más fuertes. Para eso tenemos que estar en constante oración, siendo sensibles a nuestro espíritu que nos advierte y nos muestran los espíritus inmundos que el diablo quiere implantar en nuestro cuerpo. Otra artimaña del diablo es insertar malos pensamientos, haciéndote creer que son tus pensamientos. En eso tu espíritu te avisará para que los reprendas. Tienes que aprender a discernir tus pensamientos. Sabemos que para renovar nuestra mente constantemente reprendemos los malos pensamientos como función de resistir al pecado. Entonces no nos damos cuenta que el enemigo fue quien insertó esos malos pensamientos en nuestra mente. Lo que tenemos que hacer entonces es orar y reprender a todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, diciendo: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te arranco de raíz, por la mano poderosa de Dios derribo toda fortaleza del diablo, toda obra del diablo en contra mía, en contra de mi familia. Y así entonces el diablo se irá apartando a medida que el cristiano vaya leyendo la Biblia. Entonces, como decía, lo que tenemos que hacer es orar y reprender a todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús para derribar cualquier artimaña del diablo con la palabra de Dios. Solo los que viven en santidad y tienen una mente y un corazón renovado, o sea, totalmente redimidos, aprenden a discernir las artimañas ocultas del diablo, porque físicamente estos espíritus inmundos no se les ve. Solo cuando tienes el Espíritu de Dios aprendes a discernir esos ataques del diablo. Y no es solo eso. Si el Señor ya te ha abierto los ojos espirituales y en algún momento sientes o ves como una presencia maligna entrando a tu hogar o a tu cuerpo, en ese mismo momento reprende en el nombre del Señor, porque si dejas pasar, de repente ocurrirán discusiones en tu familia cuando todo estaba tranquilo, porque uno de los demonios del diablo estaba manipulando la mente de alguien de tu familia, o alguien ha llegado a tus parientes que no conocen a Dios, o simplemente ellos no se dieron cuenta de que disimuladamente se les metió un espíritu maligno, porque por ejemplo el papá o la mamá o el hijo, alguien de la familia es cristiano, firmemente establecido en el Señor, y puede haber, sin embargo, alguien que siempre causa disgustos, aflicciones en la familia, cuando antes todo era tranquilidad. Es que el enemigo opera o está operando en la mente de esas personas que no conocen a Dios y ni siquiera tampoco saben cómo opera el diablo. El diablo quiere familias destruidas a través de la rebeldía de los hijos, de los vicios de las personas, que les lleva a su ruina. Y no solo opera de esa manera, implantando pensamientos foráneos a los de la persona, a los de la voluntad de las personas. Los vicios, las adicciones y los pecados ocultos en la mente y en el corazón de las personas también traen desgracia a la familia. Por eso es muy importante contarle todo a Dios para que todo se te sea perdonado y seas renovado. También es importante cimentar fundamentos de Dios a los niños poco a poco, pero más desde los 7 años,
que es donde ya tienen razón de juicio. Saben lo que es, aprenden a discernir lo que es lo bueno y lo malo. En tanto, en personas mayores es más difícil porque los pecados ya tienen en su corazón y mente, porque los pecados que tienen en su corazón y mente les impide arrepentirse, porque su conciencia ya está manchada, ya está entenebrecida, su corazón endurecido. Tenemos que saber que si siguen así y no se arrepienten, las consecuencias será estar en el sufrimiento eterno, en el lago del haber hirviendo. ¿A qué me refiero? Que las personas que conocen a Dios, pero simplemente no se atreven a vivir la vida que Dios manda, esas personas es muy difícil que se arrepientan, ¿no? Porque ya están acostumbradas a mentir, a decir alguna mentira, o están en el pecado de fornicación, de adulterio, o de borrachera. Entonces son fortalezas que se meten en su mente que difícilmente les va a impedir el doblar rodillas y pedirle perdón a Dios sinceramente con un corazón contrito y humillado. Entonces, revisa en lo más profundo de tu corazón, revisa tu mente, tus recuerdos, ve cuantificando cada pecado cometido y medita en la palabra y lleva a los cautivos a la presencia de Dios para que purifique tu mente y tu corazón. Porque con tus fuerzas vas a querer intentar, pero no vas a poder. Entonces tienes que tomar en cuenta a Dios para que te ayude a purificar tus pensamientos. Cuéntale a Dios todo. Él no te juzgará, Él quiere salvarte, Él te va a perdonar mientras tengas vida. Pero si llegases a morir, tu cuerpo físico estará ahí, pero tu alma será quien pague las consecuencias, y eres tú mismo. Tu alma se parece a ti. Si le pediste perdón a Dios, estarás en el cielo. Pero si la persona hizo lo que quiso, fue rebelde, si era idólatra, y me refiero con idolatría a venerar a la Virgen, a idolatrar a la Virgen u otros santitos, ¿no? En ese aspecto, entonces estás cometiendo lo que es el pecado de la idolatría, porque eso no es de Dios. Dios es celoso, aborrece la idolatría. Así también idolatría es el amor a las cosas materiales, como por ejemplo el internet y todo lo que tiene que ver con eso, las computadoras, los celulares, los juegos que inducen al vicio. Y eso causa un distanciamiento de sus familias y a la vez de Dios, y a los que les gustan las fiestas con bebidas alcohólicas. Y por causa de eso comienzan a entrar en la rebeldía. En esos casos entonces, si no hacen caso a la advertencia, se les debe quitar los privilegios temporalmente, hacerles dar cuenta que esa es la consecuencia, no castigo, sino consecuencia por no hacer caso a las advertencias, porque tanto en niños como adultos, cualquier vicio hace que se aparten de sus responsabilidades, y a la vez les separa de su familia, y más de Dios todavía, y por ende las familias se pueden llegar a destruir. Bueno, y para entender esto, vamos a citar el libro de Proverbios, ¿no? Que hay dos citas, uno para los padres y otro para los hijos. Y dice en el libro de Proverbios: mientras haya esperanza, no se apresura tu corazón a destruir a tu hijo. Y para los hijos dice, o para cualquier persona dice: recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, como vemos, el diablo está metido de diferentes formas en nuestras familias. Entonces debemos reprender, echar fuera todos esos demonios, porque Dios habita en familias donde haya paz con mucho gusto y trae mucha bendición. En cambio, Dios está distante de esas familias donde todavía el pecado, el vicio y las adicciones están presentes. Dios quiere estar en esas familias, pero en la forma de pensar, las creencias paganas, los pecados en el corazón de esa persona le impiden acercarse a Dios. Entonces, como cristianos, como siervos de Dios, como soldados de Dios, nos toca orar por nuestras familias, por nuestros prójimos, sentir ese amor por nuestro prójimo, porque por ejemplo, vamos a mencionar a Jesús, ¿no? Cuando Lázaro estuvo muerto, Jesús lloró como vio el corazón de Dios y Lázaro resucitó.
Y como hay muchos ejemplos, ¿no?, en la Biblia que podemos citar, que podemos mostrar cómo es el amor de Jesús por el prójimo. Entonces nos toca reprender en oración a todo espíritu inmundo que se haya infiltrado en nuestra casa, el cual esté causando discordia, angustia, aflicción. Hermanos míos, son los demonios que han estado entrando a través de puertas que han estado abriendo nuestros hijos u otras personas, o cualquier persona, los cuales actúan en ellos. Entonces no son ellos, no son nuestros hijos, no son las personas, no son nuestros seres queridos, sino son los demonios que actúan en su mente. Sabiendo esto, cuando tu hijo se ponga con un carácter rebelde, no le retes, no causes la furia de tu hijo, se pondrá más rebelde aún. Más bien reprende ese espíritu maligno que se encuentra en su mente, en su corazón y en su mente, y ora constantemente por él, como dicen Proverbios, como dije más antes. Mientras hay esperanza, no se apresura tu corazón a destruir a tu hijo. Así lo único que te queda es orar. El enemigo también te hará guerra, entonces tienes que orar en espíritu con súplica. También no dejes de llevar una vida espiritual de prédica, de misericordia, que no se aparte de ti la verdad, para que seas un ejemplo a seguir para tu familia. En ese contexto, hermanos, entonces veremos en forma descrita cada parte de la armadura de Dios con la cual podemos hacer guerra espiritual, con la cual podemos destruir al diablo, a todo su ejército, a cualquier demonio inmundo, a cualquier huésped espiritual maligna que quiera acechar nuestra vida o a tu familia. El diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Él lo que hace son actos de desesperación como enemigo herido para perjudicar al pueblo de Dios. No perezcamos por falta de conocimiento, seamos guerreros poderosos que con las armas y la armadura de Dios nos da poder y sepamos derrotar al diablo con el espíritu perfecto, con una mente y corazón lleno de conocimiento, sabiduría, inteligencia y poder. Vayamos perfeccionándonos también en lo que es en el espíritu. Voy a mencionar en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 11, dice: y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vamos a nombrar las 6 partes de la armadura de Dios. Y uno dice: el casco o yelmo de la salvación. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17 al 18, y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El casco protege la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo. Entonces, en el aspecto espiritual, usar el casco o el yelmo de la salvación es la parte que protege la cabeza. Protegemos nuestros pensamientos de los ataques negativos del diablo, de modo que no le permita al enemigo tocar tu mente renovada con las enseñanzas de la liberación. No permita a su mente, hermano, volver a los pensamientos malos o de depresión. 2. La coraza de justicia. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia protege los órganos vitales. En el aspecto espiritual, la coraza de justicia nos protege. Protegidos con la coraza de rectitud. Esto representa la conciencia del cristiano en la Biblia. Nuestra conciencia se puede ver vulnerable en momentos, por ejemplo, cuando la persona está en pecado y el filo de la espada acusadora del diablo lo puede herir. Entonces pierde fuerza, autoridad moral para predicar a otras personas. Entonces, cuán importante es cuidar nuestros pensamientos y mucho mejor sujetar nuestros pensamientos a Dios para protegernos del enemigo con la coraza de rectitud. 3. La espada del Espíritu. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17, y dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una poderosa arma ofensiva en manos de un soldado diestro. La espada del Espíritu la utilizamos para atacar y conquistar personas y el mundo, con la palabra eterna de Dios. Sin embargo, el enemigo quiere atacar con sus artimañas, acercándose como un enemigo derrotado, porque Jesús ya ganó la batalla en la cruz del Calvario.
Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar preparados para sus ataques, estar vigilantes siempre para que no nos sorprenda. 4. El cinturón de la verdad, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14, y dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. El cinturón de la verdad nos permite estar ceñidos y revestidos con la túnica roja de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Esta vestimenta se nos ajusta más. Gracias a este cinto de la verdad es que nos permite tener fuerza moral y autoridad espiritual para nuestros futuros movimientos en la lucha contra el mal. Voy a repetir. Dice, ¿no? Gracias a este cinto de la verdad es que nos permite tener fuerza moral y autoridad espiritual para nuestros futuros movimientos en la lucha contra el mal. El cinturón de la verdad sostiene la espada y el delantal de bronce. 5. Escudo de la fe. Está en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe son escudos sobrepuestos que permiten a los cristianos avanzar juntos. El escudo es utilizado para proteger todo el cuerpo, incluyendo la parte posterior. Con el escudo de la fe, con el que apagamos los dardos del fuego del enemigo. La fe es vital para quedarnos en pie en la guerra espiritual. Cuando los dardos de duda, miedo, baja autoestima, desconfianza, desánimo, culpa, malos pensamientos e incredulidad atacan, la fe se usa para apagar esos dardos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a defraudar a nuestro capitán cuando nos envíe a una misión. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo del 11 al 12 dice: por la fe y el propósito eterno tenemos seguridad y acceso con confianza hacia los cielos, hacia el trono celestial por la fe en Jesucristo. 6. Las sandalias o el apresto del Evangelio, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz es la buena disposición, preparación para llevar el Evangelio de la paz, adecuados para marchar y pelear. En el aspecto espiritual se refiere a tener el calzado bien puesto, es decir, un claro conocimiento y convicción del Evangelio y disposición para en obediencia a Jesús, para hacerlo llegar a todos los habitantes de la tierra. Entonces, hermanos, como un resumen, vemos, ¿no?, que por más demonios que nos envíe el diablo para hacernos caer en pecado, y ya sabemos, ya mencionamos, ¿no?, dos de las principales artimañas del diablo. Uno, los dardos de fuego, que son nada menos que espíritus inmundos que pueden afectar a nuestra alma y hacernos volver al pecado. Otra artimaña del diablo que ataca más que todo a los cristianos en crecimiento es la inyección del pecado de repetición. ¿Y cómo es eso? Es cuando el cristiano ya está totalmente fortalecido y establecido en el Evangelio, en el cristianismo. El demonio ya no puede con ese cristiano. Entonces lo que hace es avisarle al diablo. El diablo va a mandar otro demonio más fuerte, y este va a querer herirlo con esa inyección de pecado, para hacerlo retroceder, para hacerlo pensar que estaba mucho mejor cuando estaba en el mundo. Entonces, pero para esto está toda la armadura de Dios que les acabo de mencionar, ¿no?, como son el casco o yelmo de la salvación, lo cual impide que ataquen nuestra mente con malos pensamientos, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que no es nada menos que la palabra de Dios, con el cual podemos derribar al enemigo, podemos ganar gente, almas para Dios. El cinturón de la verdad, con el cual tenemos autoridad para derribar al enemigo, para castigar todas las artimañas del diablo. El escudo de la fe, que no es nada menos la fe, la confianza puesta en Jesús, porque
a través de la confianza, a través de la fe, sabemos que Dios nos va a proteger, sabemos que Dios va a derribar a nuestros enemigos, y a la vez también que nosotros vayamos leyendo vayamos leyendo la palabra de Dios, las sandalias y el apresto del Evangelio, que dice, ¿no? Que es decir, significa un claro conocimiento y convicción del Evangelio y la disposición para en obediencia a Jesús, para hacerlo llegar a todos los habitantes de la tierra. Entonces, hermanos, si ya estamos llegando a un alto nivel espiritual, si nos consideramos como hijos de Dios, como soldados de Dios, si Dios ya abrió nuestros ojos espirituales, no queda más que guerrear con estas armaduras que Dios nos dio, No, lo que les puedo decir es que jamás nos rindamos, jamás, por más que caigamos, jamás retrocedamos, porque el diablo aprovechará eso y nos mandará otros demonios más fuertes. Pero él no sabe que tenemos un Dios todopoderoso que puede derribar a cualquier enemigo, por más de que te hagan, por más que quieran obrar mal en contra de ti. Bueno, hermanos, espero que este mensaje predica sea de bendición. Que me despido, al guerrero de Dios.